me seréis testigos. Para ser testigos altamente efectivos, no podemos ignorar los dones del Espíritu. Y quiero entrar de lleno y ver con ustedes una misma cita, una misma verdad en las versiones que mencionaré para que juntos lo veamos. Y luego le pido un favor, vamos a entrar un poquito a los dones, pero no voy a usar citas bíblicas porque tendría que usar muchas y el tiempo no me alcanzaría, pero entiendo que va a ser muy fácil para todos entender cuando entre a cierta explicación o aclaración de algunos dones. No podemos entrar a todos en detalle porque es bastante, pero ahora mismo vamos a entrar a lo que me interesa establecer bien. Dice en Romanos 12:6 en la TLA. Dice, Dios nos ha dado a todos, hablando de los dones, dice, diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. En esta primera parte quiero resaltar que los dones tienen que ver con diferentes capacidades dadas por el Espíritu Santo, capacidades especiales, dice en otra versión. Entonces, para ser altamente efectivos, Él no dice, a ver, me seréis testigos, pero vayan con sus capacidades humanas. Ojo, vamos anotando, ojo y oído, porque a veces no he sido no solo efectivo, sino altamente efectivo, porque he ido con mis propias capacidades humanas. Por eso dice aquí, nos ha dado a todos diferentes capacidades. Dice a todos. Esto no solo a los ministerios, no solo al grupo del pastor, no solo a los asistentes, a todos. Pero mire, ¿será que todos? Dile al que está cerca, tú tienes esas capacidades especiales. Sí las tienes. Te las dio el Espíritu Santo. En la NTV, siempre de Romanos 12:6, por favor, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Muy bien, en esta segunda parte quiero enfatizar lo siguiente. Dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes, dice, para hacer bien determinadas cosas. A ver, los dones, algunos lo han entendido como un regalo, y no que no lo sean, pero está mal entendido cuando lo aplico como cuando se dan regalos por cualquier ocasión. Para tu cumpleaños, para cualquier festividad, cuando te dan un regalo, tú si quieres, bueno, haces lo que quieras con él, pues, ¿sí? Si te regalan algo, te gusta o no te gusta, te parece, no te parece, al final es tu regalo y tú dices, bueno, yo hago con él, con lo que me dieron, lo que yo quiera. Al fin y al cabo ya es mío, me lo dieron a mí. Entonces no, el don no puede ser percibido de esa misma manera.
Como es un regalo de Dios, yo hago lo que quiera. Si yo quiero, lo uso, si no, no. ¿Verdad? Como regalo no es ese regalo que, bueno, si me parece o no me parece. Él ya te repartió esa capacidad especial, pero dice en esta versión, para hacer bien determinadas cosas. Vamos anotando este detalle. ¿Por qué muchas veces no hacemos bien determinadas cosas? Porque estamos ignorando esos dones, estamos ignorando esas capacidades especiales. Entonces, ignoramos, entonces no vas a poder hacer bien las cosas. Uno más, dice ahí mismo en la Biblia de las Américas, Romanos 12:6, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Dice, usémoslos. Los dones no es solo para que, fíjese que hace 5 años, hace 8 años, hace 10, hace 15 o 20 años, a mí yo recibí una palabra o me fue confirmado tal don, pero ¿qué has hecho con ese don? Algunos solo recuerdan la experiencia aquella de cuando les profetizaron o les confirmaron, como fuese, un don en particular. Y todavía lo testifican con alegría y no han hecho nada con ese don por años. Por eso en esta versión dice, usémoslos. Los dones son para usarlos, por supuesto, para usarlos correctamente. Y dice en la PDT, pero Dios en su generoso amor le ha dado a cada uno dones diferentes. Si uno tiene el don de la profecía, dice que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Resalto esta parte final. Que lo use de acuerdo con la fe que tiene. Una de las razones, entre varias, por qué muchos no están usando el don o los dones que tienen, es porque no han desarrollado su fe. ¿Tienen miedo? Aunque ya se habló tanto en Reforma, se nos enseñó acerca de la cobardía, acerca del temor, la pena, y a algunos eso es lo que les invade todavía. Y entonces su fe no crece, su fe no se desarrolla. Entonces no cree muchas veces. ¿Y qué tal si no es de Dios? ¿Y qué tal si soy yo? ¿Y qué tal si es mi mente? Ay, no, mejor me quedo así. Y entonces ignora, deja de usar, desaprovecha aquello tan valioso que el Espíritu Santo te dio. Y ahí está. Y te gozas viendo que Dios usa a otros. Ay, tan linda la hermana que como la usa el Señor, ¿verdad? Qué bonita. El hermano, mire, qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa contigo? Tienes guardado, tienes escondido, tienes oculto algo que el Espíritu Santo quiere hacer visible. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versos del 7 en adelante. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muy bien, antes de entrar a los dones, es importante entender lo que dice al principio. Pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? A ver, pero a cada uno le es dada. Creo que podemos decirlo mejor. A cada uno le es dada. Entonces, los dones tienen que ver con la manifestación del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. O sea, el que usa, por ejemplo, la profecía y la usa bien, ahí hay una manifestación del Espíritu. O sea, se está haciendo visible a través de la profecía. El que tiene sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, él se está haciendo visible. Por eso es la manifestación. Manifestación tiene que ver con algo que está oculto, lo saca y lo evidencia. Esos son los dones. Tienen que ver con la manifestación de Él. Ahora, nos quedamos, pareciera que nos quedamos, y de una manera muy vaga, nos quedamos con el don de profecía. Y ni siquiera una profecía, ¿cómo llamarle pues? De altura, genuina. Siervo mío, dice el Señor, yo te amo. Él no necesita de una profecía para eso. Aunque Él es soberano, pues claro que puede decirlo. Siervo mío, sierva mía, hijo mío, hija mía, dice el Señor, yo te voy a bendecir. A eso ojalá me dé a entender, pero es algo como muy vago, algo que cualquiera pues puede decirlo. Pero desde la manifestación del Espíritu, la profecía debe ser genuina. No puede ser. Por eso no sé a cuánto le pusieron atención, pero se estuvo trabajando aspectos como la imaginación. Hace años recuerdo que un joven me buscó y me dijo, fíjese que yo tengo, yo tengo una imaginación bárbara. Me dijo, a mí me vuela la mente, yo armo esto y lo otro, me dijo, pero yo siento que Dios quiere que yo dé profecía. Y le dije, mira, primero tenés que vaciarte de todo eso. Porque la profecía no es que te vuele la mente para armar lo que tú quieras. Eres tan creativo, tan creativa que te vuela la mente. No, le dije, no es así el asunto. Entonces deja de ser una capacidad especial dada por el Espíritu Santo. Entonces es tu capacidad humana. No necesitamos eso. Los dones no pueden ser mezclados. No puede mezclarse la carne.
Ayer se habló de estar sanos, tener un corazón sano. Bueno, es tan importante entender, tener salud en el corazón, en la mente. ¿Cómo creen que profetiza una persona o profetizaría una persona que está, como se nos enseñó ayer, amargado o amargada? A ver, una persona todavía con egoísmo, con envidia, ¿cómo cree usted que profetizaría? La profecía dada por el Señor, que tiene el don de profecía, cuando esta viene del Espíritu Santo a su espíritu, pero pasaría por un corazón resentido, amargado, egoísta, envidioso. Ya sabe usted cómo iría esa profecía. O sea, por eso hay que ir entendiendo bien cómo el Señor trabaja todas las cosas. Si tiene el don de profecía y le choca a alguien, una de dos. Pues no, yo ya no le estoy dando palabras. Yo recibí, pero esto no es de Dios porque lo que recibí es tan lindo para él, para ella. No, no le estoy dando eso. O se lo da, pero se lo da mezclado, adulterado. Entonces, cada uno de los dones tenemos que usarlos. Por eso el Señor lo regula en la iglesia de Corinto, porque dice: hágase todo decentemente y con orden. En todo se requiere, en todo, pues. Pero hablando de los dones, en Misión Cristiana al Calvario debe de ser notoria, evidente, la decencia y el orden. No puede haber en Misión Cristiana al Calvario hombres o mujeres, discípulos, ministerios, obreros, quien fuese, pues queriendo darle la profecía a un empresario, porque así viene a la iglesia, al culto. Le voy a dar una subprofecía al alcalde, al diputado, para que tenga una palabra que Dios quiere hablarle, pero para que venga al culto. Ahí ya no hay decencia. Al empresario, para que si viene, pues, mire, tiene un buen negocio, una buena empresa, le voy a dar su profecía para que... No. Una persona, le voy a dar profecía a un prestamista, tiene mucho dinero. Dice el Señor que tienes que dar una ofrenda, porque tu vida está en peligro. Yo le diría al prestamista: mire, está en peligro, no porque se lo está diciendo él o ella. Eso que le está diciendo no le haga caso. Está en peligro, usted lo que está haciendo, seguramente usted está corriendo riesgos. La profecía no va a fluir con decencia y con orden cuando una persona manipula. Le gusta manipular. Tú no puedes usar la profecía para manipular al pastor, para manipular al esposo, a la esposa. ¿Y quién no lo utilizan para eso? Es que a mí no me hace caso, pero si digo, dice el Señor, ahí sí me va a hacer caso. Esa es manipulación. Eso no sirve en el reino de Dios. Entonces, es importante que entendamos que la manifestación del Espíritu es para provecho, es para beneficio de todos, ¿sí?
Entonces, cuando veo esto, definitivamente me va a llevar a entender que el Espíritu Santo está operando y está manifestándose a través de mi vida para beneficiar a muchos otros. Pero muchos lo ven como que si el beneficio es para mí es el beneficio. Dentro de los dones, un ejemplo, dentro de los dones, el único que encuentro aquí que es para todos, tienen que ver con el cuerpo de Cristo, todos. Pero dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. O sea, dejó un don para que nos edifiquemos. Eso no es malo. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de ese don, dice pues que pidamos también el don de interpretación para que podamos bendecir y edificar a todos. ¿Sí? Entonces, importante es que nosotros entendamos que ese don funciona como los otros dones, cuidando varios aspectos que tienen que ver con decencia y con orden. Ahora, ese don de la profecía, por ejemplo, usado correctamente, es un don maravilloso. Maravilloso. Hay gente que va a venir a los pies de Cristo a través del don de profecía. Oiga bien, pero usado correctamente, no con intenciones incorrectas. Usado correctamente es que Dios puede hablarle al empresario, al gerente, a un político, a un gobernante, pero también puede hablarle al conserje, al que hace la limpieza, al que está usando una escoba o un trapeador o está limpiando con un paño una mesa, un escritorio, una silla. También Dios puede hablarle a él. El don de palabra de ciencia es un don tan maravilloso como los demás dones. Jesús, ¿cómo vemos a Jesús operando y manifestando los dones? La mujer samaritana. El don de palabra de ciencia es conocer más allá de lo que otros conocen. Por ejemplo, algo que tú sabes muy bien, tú lo sabes, a veces es muy oculto, es muy privado, otras veces no, pero aquí voy. La mujer samaritana, Jesús se está encontrando con ella por primera vez. Lo voy a decir así humanamente, él no la conocía, no había. Alguien va a decir la realidad divina, ya, sí pues, pero estoy hablando en ese momento, en ese escenario, Jesús nunca había estado platicando con ella. Y le revela no solo su pasado, sino le revela su presente, su condición actual. Porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido.
A ver, el don operando ahí, que no busca, el don de palabra de ciencia, no busca humillar, no busca avergonzar, pero muchas veces iba a corregir. Cuando Jesús le dice a ella, 5 has tenido, 5 maridos, y el que tienes no es tu marido. En ese momento, la respuesta de ella fue: me parece que eres profeta. Porque los profetas, oigan bien pues, también la Escritura dice que pidamos. Tenemos que aprender a pedir. Los profetas debieran entender qué dones son necesarios, vitales para el fluir profético. Uno de ellos es el don de palabra de ciencia. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, allá en el profeta Eliseo. Cuando Naamán le ofrece, recuerdan ustedes, plata, oro, vestidos, no sé cuántas cosas, y el profeta le manda a decir con el criado: no, no te molestes, llévatelo, tú, de regreso. Me gusta el carácter de Eliseo en esta parte. Dice que una mujer lo invitaba insistentemente a comer. ¿Por qué insistía esta mujer? Porque no lo invitó una vez, ni 2, ni 3 veces, a ver cuántas veces lo invitó. Pero me gusta esa parte, ese carácter. Parecía un profeta que se daba su importancia. No, él estaba bien ubicado. Con Giezi le manda a decir a Naamán: no, llévate lo que has traído, tus regalos, llévatelos. Y allá va Naamán de regreso con todo lo que le llevaba. Entonces Giezi dice: mi señor, pero si se lo está trayendo el general del ejército de los sirios, lo que le está trayendo, y lo está despreciando. No, es una falta de cortesía. Hay que ser agradecidos. Eso lo estoy diciendo yo, pues. Pero sale corriendo sin decirle nada al profeta, y por allá lo alcanza. Fíjate, le dijo: mi señor, ¿qué pasó? Es que recapacitando bien, mi señor, dice que está bien, pues. Y le va a pedir en nombre del profeta. Y el profeta ya está en la casa. Yo no sé si está recostado, no sé si está sentado en una silla, en la mesa, no sé si se está bañando, no sé qué está haciendo, pero viene Giezi, el criado, y lo que le dio Naamán va y lo esconde. Y de repente aparece como que sin nada. Y le dice Eliseo: ¿de dónde vienes? De ninguna parte, yo no iba a ningún lado. No estaba mi corazón ahí cuando le estabas pidiendo a Naamán esto y esto. Donde palabra de ciencia operando en profetas. Por eso la mujer samaritana le dijo: me parece que eres profeta. Fluyó con el don de palabra de ciencia. Lo necesitas. No es que sea solo para profetas. Estoy explicándolo, espero estarlo explicando bien. Lo necesitas como profeta. Los dones operan unos de la mano con otros. Sanidades con milagros. Palabra de ciencia con palabra de sabiduría. Son tan importantes, van de la mano. Pero entonces a la mujer samaritana Jesús le habla con el don.
Natanael. Cuando llega Natanael, ustedes saben que dice, cuando lo llama Felipe, ven allá de Nazaret, y dice Natanael, de Nazaret puede salir algo de bueno. Ese lugar no salía nada bueno. Ven y ve. Y cuando se encuentra con Jesús, le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ya te había visto. O sea, le estaba revelando. Aquí estaba Felipe, aquí estaba Jesús. Natanael estaba en X lugar y debajo de una higuera. Jesús sabía no solo dónde estaba, sino lo que estaba haciendo. Por eso, cuando le dice esto a Natanael, ¿qué responde Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Miren la reacción de la mujer samaritana. Me parece que eres profeta. Natanael, tú eres el Hijo de Dios. Dones operados correctamente. Estaba siendo visible la operación del Espíritu Santo en la vida de Natanael. Zaqueo se subió corriendo al sicómoro porque quería conocer a Jesús, oía tanto de Jesús, se sube a un sicómoro y Jesús, cuando va pasando, le dice: Zaqueo, con el don de palabra de ciencia, lo llama por su nombre. Pero no solamente lo está llamando por su nombre, le dice: date prisa, desciende porque yo voy para tu casa. A ver, le está diciendo: sé cómo te llamas, sé quién eres y conozco exactamente tu casa, sé dónde vives. Yo para allá voy. No necesito Waze. Jesús sabía dónde vivía Zaqueo. No iba a preguntarle: ustedes saben dónde vive, que díganme. El don de palabra de ciencia te revela. Condiciones, escenarios, situaciones muy personales. Pero miren ese don bien operado. Hoy ha venido la salvación a esta casa. La prioridad de Jesús no era posar en la casa de Zaqueo. La prioridad de él era llevar la salvación a esa casa. Está operando el don de palabra de ciencia. Dice en varias ocasiones en los evangelios que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, de los discípulos, conocía las intenciones. Y ustedes que están murmurando, ¿por qué ustedes, por qué están diciendo esto? Pero ellos no estaban cerca de Jesús para que lo oyera. Jesús ya conocía las intenciones, los pensamientos. Eso es a través del don de palabra de ciencia. Porque tú has pensado esto, porque tú estás pensando aquello, porque esta intención vino a tu corazón. Don de palabra de ciencia. Se manifiesta en el apóstol Pedro cuando le habla a aquel que había sido mago, a Simón. Cuando ofrece dinero, le dijo: porque veo que en prisión de maldad estás. Tu corazón no es recto delante de Dios. Pero el don de palabra de ciencia. Y le dice: arrepiéntete por si quizás te sea perdonado. Esa intención que tuviste en tu corazón, por si quizás te sea perdonado por el Espíritu Santo. Vio la condición de Simón.
en prisión de maldad. Pero Jesús entonces conoce los pensamientos, conoce las intenciones, y eso es a través de ese don que revela. Cuando envía a Pedro con el anzuelo, ¿recuerda usted? Cuando le dice, ve y el primer pez que tú saques, en ese pescado vas a abrir su boca y hay una moneda. Jesús no mandó a Pedro a que lo intentara. Le dijo, el primero que tú atrapes, ese. El previo conocimiento de lo que es y de lo que será. Ese don, como todos, es un don maravilloso. Ese conocimiento sobrenatural específico. Cuando Jesús envía a sus discípulos para que vayan a traer un pollino, en uno de los evangelios dice, hallarán un asna atada y un pollino con ella. Mateo lo relata de esa forma. Entonces Jesús describe que es la madre con su cría, o sea, un asna con un pollino. Tráiganmelos. Y si alguien les pregunta, le dicen, el Señor lo necesita y te lo va a devolver. Y dice que les preguntaron. Bueno, porque el asna y el pollino no estaban en el parqueo de la calle, pues. Estaban atados ahí. Entonces ellos entraron y lo desatan. Bueno, ¿a dónde llevan eso? El Señor lo necesita y te lo va a devolver. Vaya. Don de palabra de ciencia. Otros de los evangelios solo relatan el pollino. ¿Y por qué no? Porque el que le interesaba a Jesús montar era el pollino. Porque eran utilizados ciertos animales para usos reales. Nadie tenía que haberlos montado antes. Y ese lo iba a montar el Rey de Reyes. Pollino. Jesús entonces, a través de donde palabra de ciencia está diciendo, vayan a la aldea que está enfrente y ahí está un asna, está atada y ahí también hay un pollino, desátenlo y tráigamelo. Me llama la atención porque el don de palabra de ciencia, Dios lo que hace es mostrar que conoce tu vida, que conoce la mía. Cuando a través del don de palabra de ciencia, el Señor dice, te conozco, sé quién eres, sé dónde vives, sé cómo te llamas. Conozco a tu esposa, conozco a tu esposo, conozco a tu madre, a tu padre, conozco a tus hijos, conozco tu niñez. Conozco tu juventud, o sea, cualquier detalle. Cuando tú te percatas de eso, ese corazón ya no puede esconderse y se abre ante Él. Eso es lo que sucede. Por eso, bien operado el don de palabra de ciencia. No es información que tú obtienes primero. No. Recuerdo que hace muchos años, cuando todavía nos movíamos a lugares
no solo de la misión, hace muchos años. Recuerdo que fui a una iglesia, una congregación, como quiera llamarle, y me fueron a recoger al aeropuerto. Y la persona que me recogió al aeropuerto, íbamos a recorrer como 1 hora, creo. Y me empezó, desde que me saluda, me dice: profeta, quiero contarle algo. Sí, cuéntame. Yo no sabía, y empieza a decirme: fíjese que en la iglesia está pasando esto. Los primeros 2-3 minutos la paré y le dije: ¿sabes qué? No me cuentes nada de eso, no quiero saberlo. Y me dijo: ay, profeta, ¿y por qué? Le dije: es que yo no quiero que sea contaminado lo que Dios me ha dado. No necesito información, no me la des. Si tú necesitas meterte al Face, al Instagram o al Hi-Fi de alguien, bien actualizados, para darle una palabra, solo te diría: vuelve a la decencia en el nombre de Jesús. Eso te diría, y de frente: sé decente, sé honesto. No busques información para dar una profecía o para operar con otro don, como el don de palabra de ciencia. Eso no sirve. Decir cosas que tú tienes la información y decir: dice el Señor, eso no sirve. ¿Quieres la frescura del Espíritu? ¿Quieres lo genuino, lo verdadero? Muévete en esa dimensión. Y cuando necesitas fluir y tú sabes algo de Kenneth, dices: hermano, esta información yo la tengo. Sé quién es tu madre, una sierva de Dios muy amada. Conozco, sé que vives en la 1 de julio o ahí te congregas, ¿verdad? Esa es información preconcebida. Hay que aprender a declararlo. Esto sé de ti, oye, esto sé de ti. Tengo esta información, dada que así dice el Señor. Eso lo sé, mi hermano. Pero esto dice el Señor. Eso, ahí vamos entendiendo la decencia. El don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría, ¿cómo opera? Este don, en la vida de Jesús, vamos a ver que tiene que ver mucho con decisiones, con saber decidir. El don de palabra de sabiduría tiene que ver con dificultades en las que tú entras y necesitas tomar una decisión. Necesitas saber qué hacer y no equivocarte. Para eso es el don de palabra de sabiduría. Por ejemplo, la mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio, llegan con Jesús y cada vez que llegan con Jesús buscan hacerlo caer en una trampa. Le presentan a Jesús casos complicados y que están esperando la respuesta, la decisión de Jesús. Mira, le dijeron: esta mujer fue encontrada en el hecho del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla hasta matarla. ¿Qué dices tú?
dones operando. El don de palabra de ciencia conoce las intenciones, pero el don de palabra de sabiduría es el que viene a continuación. Si Jesús decía, es cierto, apedréenla a ustedes, ¿dónde estaba el mensaje de amor, de gracia y de misericordia? La gracia vino por Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos. Pero si Jesús decía, no pueden apedrearla, entonces lo podrían acusar de transgresor de la ley, porque la ley de así dice. Entonces opera el don de palabra y sabiduría. ¿Cómo decide Jesús? Nosotros lo hemos leído, lo hemos predicado, claro, pero veamos cómo opera el don de palabra y sabiduría. Dijo Jesús, el que esté libre de pecado, como ya estaban con las piedras y los palos, que tire la primera piedra. Y impresionantemente la Escritura relata que se fueron yendo desde el más grande hasta el más pequeño. Ese orden es interesante. Desde el más grande, déjeme usar esta expresión, la gente más vieja. Esos eran los que primeros iban a lanzar las piedras seguramente, y son los primeros que empiezan a dejarlas y se van. El don de palabra de sabiduría, esa capacidad de decidir bien y no caer en algunos casos en trampas. Jesús, a través de ese don de palabra de sabiduría, desarmó la acusación, protegió a la mujer, no al pecado, a la mujer. Vete y no peques más. Usted sabe el desenlace, pues, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie te condenó, no, yo tampoco. Bueno, Jesús también, a través de ese don, expuso la hipocresía de ellos. El don de palabra de sabiduría. Otro día llegan con Jesús otra vez para buscar ocasión de cómo hacerle caer, y entonces ahí están buscando la forma. Pero ¿cómo opera el don de palabra de sabiduría? Le dicen, es tributo, es lícito dar tributo, pagar el tributo al César. Era una trampa política y una trampa religiosa. ¿Por qué? Porque habían grupos, estaban los fariseos, estaban los herodianos, los fariseos judíos y los herodianos, estos apoyaban, abrazaban plenamente el imperio romano. Entonces, cuando le pregunta a Jesús, ¿es lícito darle tributo al César? Y recuerda usted cuando pide la moneda, y bueno, si Jesús decía sí, es lícito, los fariseos podían acusarle de traicionar a los judíos, de congraciarse con la política romana. Pero si Jesús decía no, ahí estaban listos los herodianos para acusarle de traición, de ser desleal al imperio romano. Entonces parecía que cualquiera de las dos respuestas Jesús llevaba las de perder. ¿Cómo sale de ahí? Palabra de sabiduría. Dad al César. Algunos creen que está hablando de un nombre. César, no, está hablando de título.
aunque eso venía de un tal Julio César, pero bueno, el título ese era el título del emperador. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo decide Jesús? Palabra de sabiduría. ¡Qué sabio! Esta moneda, ¿quién es la imagen? Del emperador, ¿sí o no? Sí. Denle, devuélvanle a él lo que es de él. Pero el que tiene su imagen se vuelve al Dios verdadero, se devuelve al Señor de señores, al único Dios verdadero. Palabra de sabiduría. Cuando le preguntan, a ver, ¿con qué autoridad haces esas cosas? En la escuela un día recuerdo que enseñaron: una pregunta no se responde con otra pregunta. Pero Jesús sí. Y como Él es mi modelo, les voy a ver, ¿con qué autoridad haces? Le preguntaron. Miren, yo les voy a hacer una pregunta también, y si ustedes me responden, yo también les respondo. Interesante, ¿verdad? Qué sabiduría la de Jesús. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los encerró con esa pregunta. Entonces estos sabían que si respondían que ese bautismo era de Dios, Él podía decirles: ¿o era del cielo? Entonces, ¿por qué no se arrepintieron? Y si decían ese era de los hombres, entonces los podrían a ellos apedrear. Entonces dijeron: no sabemos. Yo tampoco sé. Entonces, dijo Jesús, no les digo. Palabra de sabiduría. Misión Cristiana del Calvario tiene que conocer los recursos de Dios. Los dones son maravillosos y hay que usarlos bien. El don de discernimiento de espíritus. Algunos no sé por qué lo usan o lo enseñan solo para las liberaciones. Un día decía yo: qué barato es eso. El discernimiento de espíritus opera en diferentes esferas. Recuerdo en aquellas clases que daban antes de la liberación de demonios, decían: es que eso sirve para identificar qué demonio es el que está ahí. Si es el demonio de tal vicio, o es el demonio de no sé qué. A ver, el discernimiento de espíritus no opera solo para eso. Es que a través de ese don puedes conocer el espíritu que está en la persona. ¿Quieres saber cómo es esa persona? ¿Saben por qué algunos, tras una otra y otra, escogen, seleccionan gente desleal? Es porque no tienen discernimiento de espíritu. Y pasan unas situaciones bien difíciles porque terminan, a ver, Jesús
escogió a Judas, pero no fue por falta de discernimiento. Por discernimiento lo escogió. Este era el que debía ser debía cumplir el propósito de Dios. No fue por falta de discernimiento. Operando el discernimiento lo escogió. Este es, dijo. Que vio en Pedro, que vio en Jacobo, en Juan, Andrés, todos ellos. Dice que pasó toda la noche orando y llamó a los que él quiso, pero no fue un querer caprichoso. Es que vio el espíritu de ellos. Este es, ven, sígueme, este es. No solo ellos estaban ahí, saber cuántos pescadores, ya sea remendando, lavando las redes o arreglando la barca, lo que sea, había cualquier cantidad. No es que ahí estaba Pedro esperando, yo soy Señor, yo. No. ¿Cómo los identificó? Estaba operando el don de palabra de ciencia, estaba operando el don de discernimiento de espíritu. Hay pastores que les cuesta mucho porque escogieron mal. Mira, me está costándome con este hermano, esta hermana. Me cuesta con ellos, fíjese. Son 3 y son mis asistentes pastorales. Yo los escogí. No estoy diciendo, por favor, nadie me malinterprete. No estoy diciendo que esos 3, solo un ejemplo, son del diablo. No. Fíjese, tengo que aclararlo bien. Pero no discernió. Llamó sin discernimiento. Le está costando llevar avante. Estoy hablando de un ministerio en el sentido que esté bien ubicado, bien sumergido, pues, ¿verdad? Porque también hay casos invertidos, ¿verdad? Es el asistente que le está costando con el pastor, porque o discipulador o discípulos. Tu espíritu, discernir ese espíritu. ¿De dónde viene la deslealtad? ¿Sí? Por eso vean ustedes, allá despacio, pueden verlo, no ahorita, pero cuando se envían aquellos espías, recuerdan los 12, 10 se resisten a lo que Dios dijo, a lo que Él mostró, a lo que reveló. Y si algo resalta el Señor cuando habla acerca de Caleb, dice: por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Sí? Ahí está. Qué importante aprender a discernir. Jesús, los dones estaban en Jesús activos todo el tiempo. En la mañana, cuando Él se levantaba, cuando estaba desayunando, cuando estaba comiendo entre los pecadores, cuando iba a la playa, a la orilla del mar, se subía a la barca. Estaban activos todos los dones. El asunto es que a algunos todavía les pasa las de Timoteo. Aquí seguramente hay muchos como Timoteo, en ese estado donde Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Le tiene que recordar, ese don no es tuyo. Le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No porque está en ti, es tuyo, sigue siendo de Dios. Es la manifestación del Espíritu de Dios en tu vida.
es importante entender que hay varios recursos, hay muchos más recursos aparte de los dones. Están los espíritus del Señor que habla en Isaías 11:2. No puedo entrar en tanto detalle por cuestión de tiempo, pero les puedo decir esto: Misión Cristiana del Calvario habrá, o que el Señor abra su oído a esto. En Misión Cristiana el Calvario ya han descendido de estos espíritus del Señor. Gracias, hermano, por ahí por decir amén, pero gracias, oye, pero no estoy esperando que digan amén. Es que así es. Han habido reuniones específicas donde el Señor ya ha enviado alguno de estos espíritus. Lo sé. Lo sé. Sí, Señor, lo sé. Pero hay que entender los recursos de Dios para saber usarlos correctamente. Otro recurso es el mover angelical. Si hay una misión, oigan bien, pues si hay una misión que el Señor le concedió este recurso maravilloso del mover angelical, es Misión Cristiana el Calvario. No estoy diciendo que a otra no les concedió nada, no estoy diciendo eso. Pero si a una misión le concedió el mover angelical, es Misión Cristiana el Calvario. Pero óigame bien, ojos y oídos abiertos a esto. El mover angelical es otro recurso que no puede ser usado indecentemente. Lo dije deletreado, indecentemente, pues. No puede ser usado de esa forma. Cuando en Hebreos habla de que estos son espíritus ministradores, llama la atención que en varias de las versiones dice que son servidores de Dios. Espíritus dedicados al servicio divino, pero muchos lo han interpretado mal. Los ángeles están para que me sirvan a mí, cuando yo quiera, donde yo quiera. Solo le voy a dar un detalle que seguramente le va a ayudar a usted. En Mateo 26:53, Jesús, mire por favor, Mateo 26:53, ¿cómo habla Jesús acerca de esto? Recuerda cuando Pedro sacó la espada e hirió a Malco de la oreja. Vaya, dice Jesús en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vaya, no sé si lo agarró, si no lo agarró, ahorita se lo voy a explicar. Jesús, Él no dijo: yo ahora puedo ordenar que vengan ángeles.
¿Sabe qué dijo Jesús? Si usted lo ve nuevamente, dice: ¿acaso piensa, le dice a Pedro, que no puedo ahora? ¿Quién lo está leyendo? Que no puedo ahora orar. ¿Qué más? Orar a mi Padre, y que Él no me daría. Vaya. Entonces Jesús no era: cuando yo quiera puedo pedir ángeles. Principios, mis amados, que hay que entender y respetar. El evangélico ha enseñado que van en carretera y hay un puesto de la policía, no sé qué. De paso que vengo, si les dice: Señor, envía ángeles que cierren los ojos, que los tapen, que no miren, y mire, y todavía esos testimonios baratos que no sirven, pues, esos testimonios que mire y viera, y el Señor envió ángeles, y mire, los cegó a todos, no me vieron. Por favor, habla así alguien que no tiene entendimiento de los recursos de Dios. Los ángeles no están para eso. Otros, ¿qué pasó, hermano? Viera, no encuentro las llaves. Por ningún lado no encuentro las llaves. No hay o cómo entrar a la casa, no hay o cómo encender el vehículo, porque no encuentro las llaves. Si quiere, consultamos con ángeles. Si hubiera aquí alguien así, vuélvete al orden de Dios, hombre. No uses, los recursos de Dios no son así. Eso es barato. Que quiere que vengan ángeles, los voy a llamar ahorita, va. Podemos consultar ahorita ángeles, consultamos. Jesús, mis amados, dice: ¿ustedes creen, o tú no crees, Pedro? Yo podía orar a mi Padre y pedirle. Él es el que envía a los ángeles, y Él no envía a los ángeles por cualquier capricho. Señor, no hay agua, se fue el agua, envía un ángel para que abra la llave de no sé dónde y que nos caiga agua. Por favor. Ay, Señor, tenía que salir temprano, salí tarde, envío ángel, Señor, para que me lleve donde voy rápido. Algunos creen que los ángeles están a la orden, mi capitán, a la orden. ¿Qué más quiere? Por favor. Estos espíritus ministradores están al servicio de Dios y Él los envía, pero por causas especiales que tienen que ver con su plan y que tienen que ver con su propósito. Ahí envía a un ángel y le habla a Cornelio, y usted vea despacio, dice que una visión tuvo Cornelio, y dice, y vio claramente, dice, al ángel, y lo escuchó. Cornelio no dice: vi a alguien, no sé qué, cómo era un ser, no entiendo, que tenía alas, que no, solo dijo: un ángel le dice a Pedro. Tuve una visión y lo vi claramente y me habló claramente. Ángeles abriendo las puertas de la cárcel. Son poderosos. Estos, por favor, en la escritura puede usted buscarlo después, despacio. Jesús habla de 12 legiones. No es que Jesús esté dando un dato exacto, 12 exactamente, no. Podría darme más, creo que dice, de 12 legiones. Son 12 batallones de ángeles. Y Jesús está hablando en un contexto donde el imperio romano, por ejemplo, la legión se componía de 5,000 a 6,000 soldados. Entonces Jesús no está dando un número exacto, está diciendo: y Padre, yo puedo orar y mi Padre me envía batallones, 12 batallones de ángeles, un ejército, dicen otras versiones. Puede enviarlo mi Padre.
Pero lo que usted va a buscar allá despacio es el 2 Reyes 19:35. Despacio, búsquelo despacio después. Oiga, por favor, ponga atención. El ángel de Jehová, hay un rey que se determinó a entrar a la ciudad y destruir a todos. Y el rey de esta ciudad, me parece que era Jerusalén, pero clama a Dios y le dice: mira, va a venir a destruirnos. Y Dios dijo: no te preocupes, ese no entra. Yo, dijo el Señor, me voy a encargar de que no entre. Y dice que envió el ángel, oiga bien, el ángel de Jehová mató 185,000 en la noche, de los del campamento, creo que eran de los sirios. El ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Mire, ponga usted cuidado a la fuerza, a la potencia de un ángel. Que si usted pone cuidado en Apocalipsis, aparecen tocando trompetas, abriendo sellos. O sea, les encomienda el Señor ciertas misiones especiales. Y un ángel del Señor tocó la trompeta y abrió el sello. O sea, por favor, ¿cómo es que voy a pretender que yo puedo hacer, pues, que venga un ángel ahorita cuando yo quiera, porque yo quiero, porque me place, o porque al fulano le están cobrando el bill y hay un ángel que para que no se lo cobren? No, hombre. No es así. Los recursos de Dios hay que usarlos, pero hay que usarlos bien. Los dones no tienen que ver, el mover angelical, los espíritus del Señor, cualquier otro recurso no tiene que ver con manipulación, no tiene que ver con ese desconocimiento. No, hay que conocer, hay que entender para saber cómo operan. Usted ha visto, lo ha encontrado, lo ha enseñado, cómo los ángeles se desplazan para el evangelio. A aquel discípulo que a Felipe más bien le habla un ángel y le da la dirección: quiero que te vayas hacia el sur, tal camino, y él va y allá le habla al Espíritu Santo, porque estaba interesado en el etíope que venía en aquel carro. Un ángel es que le habla a Cornelio, ¿sí?, para la salvación que debía de venir para este lugar. Pero todos los dones, los espíritus del Señor, los ángeles, todos están bajo el gobierno del Señor. El Espíritu Santo está dirigiendo todas las cosas. No pretendas entrar en comunión con ángeles. La comunión es con Jesucristo, con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Si tú me dices: pero paso hablando con ángeles, bueno, no sé dónde te sacas eso, porque la comunión no es con los ángeles. Ponte de pie, por favor. Ellos están para proteger, están para guiar, nunca sustituyendo al Espíritu Santo, sino más bien
bajo el sometimiento de Él. Por eso es que guía a Felipe un ángel. Por eso es que guía a Cornelio un ángel. Y vamos a encontrar más casos, por supuesto. Están también para romper cadenas, no solo para que se abra la cárcel física. Yo recuerdo que hace muchos años me tocó atender juntamente con mi apóstol Abraham un caso de liberación. Tuve la dicha de estar en algunos casos con él, de que él me llamara, me permitiera estar. Y recuerdo que un caso en particular, yo nunca había estado ya había estado en liberaciones, pero nunca en una liberación así. De ese nivel. Y estábamos nosotros con el apóstol y echando fuera, y mire, pasamos horas. Y entonces de repente nos apartamos, y entonces se me queda viendo el apóstol. Le digo: apóstol, ¿y aquí qué pasa? Me dijo el apóstol: se está manifestando un principado. Y le dije: ¿y aquí qué? Mira, vos, me dijo, pidámosle al Señor que envíe ángeles para esta liberación. Que vamos horas y nos tomamos de la mano y empezamos a pedirle al Padre que enviara ángeles. Vamos, me dijo. Los ángeles que llegaron a este lugar han sido enviados para desatar, para romper y para destruir. Eres libre en el nombre de Jesús. Fue libre. Allí descendieron ángeles. Nunca había visto algo semejante. Porque ellos también están para ayudar a los escogidos para salvación. Es lo que dice Hebreos. Espíritus ministradores a favor de los que han de alcanzar salvación. Hay que respetar los dones, los espíritus del Señor, los ángeles, cualquier otro recurso. No es de que entonces no me meto, yo mejor. No, fluyen los dones. Esta enseñanza no es para limitarte, para infundir miedo. Al contrario, es para que lo hagas en la libertad con la que Cristo te ha hecho libre.